Hay una posibilidad que desafía la intuición más profunda del ser humano. Una idea tan extraña que convierte lo que entendemos como el universo en algo completamente distinto. Tal vez el cosmos entero que habitamos no sea una extensión infinita, sino el interior de una gigantesca estructura cósmica, un agujero negro. Si esto fuera cierto, cada galaxia, cada estrella y cada átomo que existe formaría parte de una región encerrada en un horizonte del que no se puede salir. Y el Big Bang, ese instante que marcó el nacimiento del tiempo, no sería el principio absoluto, sino la consecuencia de algo mucho más grande y anterior. La pregunta parece absurda, casi poética, pero lo inquietante es que las matemáticas no la descartan. Antes de explorar cómo es esto posible, vale la pena detenerse un momento. En este canal, cada semana, se investigan las ideas más profundas del universo con una mirada serena y racional. Si este tipo de preguntas te apasiona, te invitamos a suscribirte y a contarnos desde qué parte del mundo nos acompañas hoy. El viaje que comienza ahora intentará responder tres preguntas. Primero, ¿qué es exactamente un agujero negro? Segundo, ¿cómo podría su interior parecerse a un universo entero? Y por último, ¿qué implicaría para nosotros si realmente viviéramos dentro de uno? La respuesta podría cambiar la forma en que entendemos la existencia misma. Los agujeros negros han sido descritos durante décadas como monstruos del cosmos. Nacen cuando una estrella gigante agota su combustible nuclear. Sin la presión interna que la sostenía, su propia gravedad la aplasta hacia adentro, comprimiendo toda su masa en un punto infinitesimal. Esa región se llama singularidad, y su densidad es tan extrema que el espacio y el tiempo dejan de comportarse de forma normal. El borde que la rodea se conoce como horizonte de eventos. Es el límite donde la velocidad de escape supera la de la luz. Todo lo que lo cruza, desde una partícula de polvo hasta un rayo de fotones, queda atrapado para siempre. Visto desde afuera, un agujero negro parece un punto oscuro rodeado de un disco incandescente de materia, un remolino de gas y polvo que gira a velocidades cercanas a la luz antes de ser devorado. Sin embargo, esa imagen es solo la superficie del fenómeno. Lo que ocurre dentro del horizonte está oculto. Ninguna información puede salir de allí, y eso significa que, en cierto sentido, lo que ocurre dentro de un agujero negro no pertenece ya a nuestro universo observable. Es una región que existe, pero que no podemos ver ni medir directamente. A lo largo del siglo XX, esta idea llevó a una paradoja. Si nada puede escapar del horizonte, ¿qué ocurre con las leyes físicas dentro de esa región? La relatividad general de Einstein describe cómo la gravedad deforma el espacio y el tiempo, pero no puede decirnos qué pasa en la singularidad, donde las ecuaciones se vuelven infinitas. Para resolverlo, los físicos comenzaron a preguntarse si acaso la singularidad no era un final, sino un comienzo, y ahí surgió una posibilidad sorprendente, que el interior de un agujero negro pudiera expandirse, convirtiéndose en un nuevo universo con sus propias dimensiones y su propio tiempo. El horizonte de eventos es, en esencia, un límite del conocimiento. Desde fuera, nunca podemos observar lo que sucede más allá de él. Todo lo que percibimos es una sombra proyectada hacia el exterior. La materia que cae hacia el agujero parece quedarse congelada en el borde, ralentizada por la distorsión temporal. Pero para un observador que cae con ella, el tiempo sigue fluyendo con normalidad. Cruza el horizonte sin notar nada especial. La diferencia entre ambos puntos de vista revela algo fundamental. El universo no tiene una única perspectiva del tiempo. Lo que para uno es un instante eterno, para otro puede ser un proceso completo. Esa diferencia lleva a una analogía inquietante. Desde nuestro punto de vista, el universo parece expandirse. Pero,
¿Y si lo que percibimos como expansión no fuera más que la caída continua dentro de una curvatura gravitacional? Según las ecuaciones de la relatividad, el interior de un agujero negro puede comportarse como un espacio que se estira, donde el tiempo fluye en dirección hacia el centro, igual que en nuestro universo el tiempo fluye hacia el futuro. Desde esta perspectiva, la frontera de un agujero negro y el horizonte del universo observable podrían ser dos manifestaciones del mismo fenómeno físico, una frontera desde la cual ya no se puede regresar. Einstein nunca conoció los agujeros negros como los imaginamos hoy, pero sus ecuaciones ya contenían la semilla de esta paradoja. En 1916, el físico Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta a las ecuaciones de la relatividad para describir una masa esférica. En ese modelo, el espacio y el tiempo se curvan de tal manera que, dentro del radio crítico, todas las trayectorias posibles apuntan hacia un solo destino. En otras palabras, el tiempo mismo se convierte en una dirección que lleva inevitablemente al centro. No hay caminos que salgan, solo que entran. Décadas más tarde, los cálculos mostraron que este comportamiento puede invertirse matemáticamente. Si uno invierte el sentido temporal de la ecuación de Schwarzschild, el resultado no es un colapso hacia adentro, sino una expansión hacia afuera. En vez de un agujero negro, se obtiene un agujero blanco, un objeto del que todo sale, pero nada puede entrar. Es una construcción teórica, nunca observada, pero su descripción matemática es sorprendentemente parecida a la del Big Bang. Por eso algunos físicos empezaron a sospechar que el Big Bang y un agujero negro podrían ser, en cierto sentido, dos caras del mismo fenómeno. Esta idea lleva a un escenario más amplio. Imaginemos que en un universo mayor ocurre el colapso de una estrella supermasiva. Al formarse el agujero negro, su interior comienza a expandirse. Desde el punto de vista externo, el proceso dura un instante, congelado en el horizonte, pero desde dentro, ese espacio crece y se estira, dando lugar a un nuevo universo. Si esto fuera así, cada agujero negro podría ser la semilla de otro cosmos, y nuestro universo, con su expansión acelerada y su densidad crítica, podría ser el resultado de uno anterior. El físico polaco Nikita Popławski propuso una versión moderna de esta hipótesis. Según su modelo, el universo podría haber nacido de un agujero negro que existía en otro universo. Lo que llamamos Big Bang sería, en realidad, el rebote interno de esa singularidad. El tiempo, en lugar de comenzar desde la nada, simplemente cambiaría de dirección. Para un observador externo al agujero original, todo quedaría congelado en el horizonte. Para nosotros, dentro, el tiempo se expandiría. Seríamos los habitantes de un cosmos que crece dentro del interior de otro. Popławski no es el único. Otros físicos, como Lee Smolin, han desarrollado una teoría llamada cosmología fecunda. En ella, cada agujero negro engendra un nuevo universo con constantes físicas ligeramente diferentes. Aquellos universos que producen más agujeros negros tienen más descendientes, lo que genera una especie de selección natural cósmica. En este esquema, nuestro universo no sería un azar, sino el resultado de generaciones anteriores de universos que optimizaron sus leyes para reproducirse. La idea suena radical, pero encaja con varios hechos observables. Por ejemplo, la densidad del universo es casi exactamente la necesaria para que no colapse ni se disperse. Esa precisión parece improbable, pero tendría sentido si proviniéramos del interior de un agujero negro, donde la curvatura del espacio-tiempo habría fijado de forma natural esas condiciones. Además, la expansión del universo podría interpretarse como el resultado de la energía liberada durante ese proceso de rebote. Aún así, hay preguntas que esta hipótesis no puede responder del todo. Si vivimos dentro de un agujero negro,
¿Dónde está su horizonte externo? Desde nuestro punto de vista, el universo visible se extiende en todas direcciones, sin un límite perceptible. Pero eso también ocurre dentro de un agujero negro. Para quien está dentro, no hay una frontera visible, solo una curvatura que se expande más allá del alcance. Tal vez el horizonte sea el borde del universo observable, esa distancia más allá de la cual la luz no ha tenido tiempo de llegar desde el Big Bang. Esta coincidencia de conceptos ha llevado a pensar que el universo podría ser un fenómeno autocontenido, en el que las fronteras visibles no son bordes físicos, sino horizontes temporales. Cuando miramos lejos en el espacio, miramos hacia atrás en el tiempo, y cuanto más lejos miramos, más nos acercamos al instante del nacimiento cósmico. Ese límite temporal podría ser, en esencia, el mismo tipo de frontera que el horizonte de un agujero negro, un lugar del que no puede venir información, porque el tiempo, más allá de él, aún no ha transcurrido. La física cuántica añade una capa más de misterio. Según la mecánica cuántica, la información nunca se destruye, pero en un agujero negro parece desaparecer. Este conflicto entre relatividad y mecánica cuántica es una de las mayores paradojas de la ciencia moderna. Si nuestro universo fuera el interior de un agujero negro, la información perdida podría no haberse destruido, sino simplemente haber quedado fuera de nuestro horizonte, inaccesible, pero existente. Desde dentro, veríamos un cosmos coherente. Desde fuera, un silencio absoluto. Hasta aquí, la hipótesis sigue siendo una posibilidad teórica. No hay forma de comprobar directamente si nuestro universo se encuentra dentro de un agujero negro, pero la consistencia matemática y la analogía entre expansión cósmica y curvatura gravitacional han hecho que muchos científicos la consideren seriamente. Lo que antes parecía pura especulación, ahora encaja con los modelos cosmológicos más precisos. Y aunque no podamos mirar más allá del horizonte, cada observación del universo temprano podría ser una ventana hacia esa frontera invisible que nos contiene. Si el universo nació dentro de un agujero negro, la pregunta inmediata es, ¿podríamos encontrar rastros de ese origen? Tal vez la respuesta esté en la estructura más antigua que aún podemos observar, el fondo cósmico de microondas. Ese brillo débil que llena todo el cielo es el eco térmico del universo primitivo. Es la huella más antigua de la luz, liberada apenas 380.000 años después del Big Bang. Si el espacio-tiempo que habitamos hubiera surgido de la curvatura interna de un agujero negro, ese patrón de radiación podría guardar pequeñas irregularidades que reflejen su geometría inicial. Algunos cosmólogos han propuesto buscar firmas de asimetría o rotación que revelen si nuestro universo tiene un eje preferente de curvatura, como lo tendría un agujero negro rotante. Hasta ahora, los datos del satélite Planck muestran una isotropía casi perfecta, pero no completamente. Hay ligeras anomalías en el mapa del cielo que aún no tienen una explicación definitiva. Otros intentos se enfocan en la expansión del universo. Si la singularidad original fue el interior de un agujero negro en otro universo, la tasa de expansión debería mostrar un patrón característico, una aceleración inicial que luego se suaviza, impulsada no por una energía misteriosa, sino por la misma curvatura heredada del espacio original. La constante cosmológica, esa pequeña pero persistente energía que empuja el cosmos hacia afuera, podría ser el reflejo de la tensión del horizonte de aquel agujero primigenio. En este escenario, la energía oscura no sería una sustancia exótica, sino una propiedad geométrica del espacio en expansión. Algunos modelos cuánticos incluso sugieren que el proceso de formación del agujero negro y el nacimiento del universo interior están conectados por un fenómeno llamado rebote cuántico. En lugar de una singularidad infinita, la densidad de la materia alcanza un máximo finito y luego se expande. Este rebote sería el instante que nosotros percibimos como el Big Bang. Lo que desde fuera parece colapso,
Desde dentro se experimenta como expansión. La frontera que los separa es el horizonte de eventos, un límite de causalidad que define dos realidades complementarias. Las simulaciones numéricas han mostrado que las ecuaciones de la relatividad general permiten este tipo de comportamientos. Un espacio-tiempo puede curvarse de manera que, en su interior, el tiempo fluya hacia adelante y la distancia se estire, mientras que, para un observador externo, el proceso parece detenido. El colapso y la creación serían el mismo fenómeno, visto desde dos perspectivas distintas. Si esto es correcto, entonces nuestro universo podría ser uno de muchos, cada uno nacido dentro del interior de otro, y cada agujero negro que se forma en nuestro cosmos sería, a su vez, el comienzo de un nuevo universo en su interior. En ese sentido, los agujeros negros serían portales naturales de creación cósmica, no agujeros hacia la destrucción, sino hacia la generación de nuevos espacios y tiempos. Cada galaxia contiene millones de ellos, y en el centro de casi todas hay un agujero negro supermasivo. Si cada uno de ellos da origen a un nuevo universo, entonces la existencia no sería una línea, sino una red infinita de universos anidados. Nuestro cosmos podría ser la descendencia de otro, y al mismo tiempo el progenitor de muchos más. Esta visión reconfigura la pregunta sobre el origen. No habría un principio absoluto, sino una continuidad de transiciones. El tiempo no empezaría ni terminaría, solo cambiaría de dirección dentro de estructuras sucesivas. Cada universo sería un ciclo en la evolución de la realidad, ajustando sus constantes físicas a través de las generaciones. Los universos que logran formar materia estable, estrellas y agujeros negros, seguirían reproduciéndose. Aquellos que no alcanzan ese equilibrio desaparecerían sin dejar descendencia. En este modelo, la física misma sería un proceso evolutivo. El físico Lee Smolin llevó esta idea a sus últimas consecuencias. Imaginó un universo que aprende, un cosmos donde las leyes de la naturaleza no son fijas, sino que emergen y se refinan con cada generación. Los universos que producen más agujeros negros se multiplican, y las constantes que favorecen esa producción se conservan. Así, después de innumerables ciclos, surgiría un universo capaz de generar la máxima complejidad posible. Según Smolin, el nuestro podría ser precisamente uno de esos. La existencia de elementos pesados, la estabilidad de las estrellas y la abundancia de agujeros negros serían indicios de una afinación evolutiva. Pero incluso si esta hipótesis fuera cierta, la mente humana seguiría confinada dentro de su horizonte. Desde nuestra posición, solo podemos observar un fragmento del todo. Las leyes que medimos y los límites que detectamos podrían ser reflejos de una estructura mayor. Para quien está dentro, el horizonte es el fin del universo visible. Para quien está fuera, es apenas la superficie de un colapso. Ambos tienen razón, pero viven en marcos de realidad distintos. Esta dualidad lleva a una reflexión más profunda. Si todo lo que conocemos ocurre dentro de un horizonte, ¿qué significa afuera? Quizás el concepto de exterior carece de sentido si el tiempo y el espacio están contenidos dentro de una misma curvatura. Tal vez el universo no necesita un exterior físico, del mismo modo que la superficie de una esfera no necesita un borde. Lo que percibimos como un espacio infinito podría ser una geometría cerrada sobre sí misma, como una burbuja en el océano de la realidad. Desde el punto de vista filosófico, esta idea transforma la noción de existencia. Si el universo es el interior de un agujero negro, entonces la realidad entera que habitamos es un fenómeno emergente, una consecuencia natural de la gravitación extrema. La materia, el tiempo y la conciencia serían manifestaciones de esa estructura. No habría una separación entre el espacio que nos contiene y los seres que lo observan. Ambos
serían expresiones del mismo proceso dinámico. Para la física moderna, el desafío no es solo comprender si esto es cierto, sino encontrar una forma de verificarlo. Los límites del conocimiento están definidos por la información que puede cruzar el horizonte, pero quizás haya maneras indirectas de inferir lo que ocurre más allá. La radiación de Hawking, por ejemplo, sugiere que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una débil radiación cuántica que hace que pierdan masa lentamente. Si los universos nacen dentro de ellos, esa radiación sería la comunicación mínima entre ambos mundos. Un intercambio casi imperceptible de energía entre el exterior y el interior. De alguna manera, podría decirse que el universo habla con su origen a través de esa radiación. Una conversación lenta, medida en eones, donde la información perdida vuelve a emerger en forma de luz. La paradoja de la información podría resolverse si entendemos que no hay pérdida, solo transformación. La información no se destruye, sino que cambia de marco de referencia. Lo que desaparece para nosotros podría existir en otro nivel del espacio-tiempo. La ciencia avanza con observaciones, pero también con imaginación disciplinada. La idea de que vivimos dentro de un agujero negro no es una afirmación, sino una pregunta abierta, una hipótesis que amplía los límites del pensamiento físico y filosófico. Puede ser falsa, pero al explorarla descubrimos los contornos de nuestra comprensión. Nos obliga a pensar en la estructura del cosmos no como algo dado, sino como algo que se genera a sí mismo. En los próximos siglos, la física cuántica de la gravedad podría ofrecer una respuesta. Tal vez logremos unir la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica en una teoría única. Si eso ocurre, podríamos entender de forma completa cómo se comporta el espacio-tiempo dentro de un agujero negro. Y tal vez entonces descubramos que la frontera entre un universo y otro es solo una ilusión producida por la curvatura, que cada universo es la sombra del anterior, reflejada en un ciclo infinito de creación. Imaginemos por un momento que fuera cierto, que cada agujero negro que brilla en el centro de una galaxia es la semilla de otro universo, que dentro de esas profundidades otras civilizaciones miran su propio cielo sin saber que viven en el interior de lo que para nosotros parece el abismo, que cada átomo, cada rayo de luz y cada pensamiento son parte del mismo proceso de expansión que comenzó cuando una estrella colapsó en otro cosmos. La escala de esa idea desafía toda medida, pero también otorga sentido a nuestra curiosidad. Somos parte de un ciclo de nacimiento y transformación que trasciende los límites del tiempo. Si eso es así, entonces el universo no necesita una causa externa. Es un sistema que se autoengendra, un continuo de realidades que emergen una dentro de otra. No existe un punto inicial ni un borde final, solo niveles sucesivos de existencia, cada uno más profundo que el anterior. Y en ese contexto, la pregunta ¿de dónde venimos? Se transforma en otra. ¿Dónde estamos ahora? Tal vez no haya diferencia entre el exterior y el interior, entre el pasado y el futuro. Todo ocurre dentro de una misma estructura que se repliega sobre sí misma. Desde esta perspectiva, la existencia humana adquiere otro significado. No somos observadores ajenos, sino manifestaciones conscientes del universo que se contempla a sí mismo desde dentro. La curiosidad, la ciencia y el pensamiento no son accidentes biológicos, sino parte de la dinámica del cosmos buscando comprenderse. Cuando miramos hacia el espacio, el universo se mira a sí mismo a través de nosotros. Así, la hipótesis de que vivimos dentro de un agujero negro no pretende reducir el misterio, sino ampliarlo. Nos recuerda que, aunque creamos entender las leyes que rigen el mundo, seguimos habitando una realidad cuyos fundamentos escapan a la intuición. Todo lo que sabemos
podría ser solo una descripción parcial de algo más vasto, y tal vez esa sea la esencia misma de la existencia, un misterio que nunca se disuelve del todo, porque forma parte de lo que somos. El silencio del espacio, la oscuridad de los agujeros negros, la expansión del cosmos y la conciencia que intenta entenderlos son expresiones de una misma historia, una historia que comenzó antes de que existiera la memoria y que probablemente continuará mucho después de que desaparezcan las galaxias. En esa escala, las preguntas humanas son ecos diminutos, pero también son la prueba de que el universo, en algún nivel, piensa. Al final, no sabemos si vivimos dentro de un agujero negro o si el universo es una estructura independiente, pero lo que sí sabemos es que todo lo que existe comparte un mismo tejido. La luz, la materia, el tiempo y la mente son parte de una misma curvatura, y en ese tejido, la frontera entre adentro y afuera puede no tener sentido. El misterio no está más allá del horizonte. El misterio está aquí, en cada átomo que vibra, en cada mirada que intenta comprender. Quizás no seamos los observadores del universo, sino su propia voz preguntándose por sí misma. Tal vez el universo, en su forma más profunda, sea eso, una pregunta que se hace consciente. Y mientras exista esa pregunta, el cosmos seguirá expandiéndose, porque buscar entender es, en sí mismo, la forma que tiene el universo de continuar existiendo.